asambleístas morenistas y correístas votaron juntos para evitar un cambio en el orden del día para que la Asamblea se pronuncie sobre la vinculación del expresidente Correa en el caso Balda. Paul Granda, secretario de Gestión Política, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Buenos días. Fueron varios asambleístas de Alianza País morenistas que votaron en contra. Esteban Albornoz, José Serrano, Ricardo Zambrano, en fin. ¿Se lo esperaban o es que este tipo de decisiones es cuando verán quiénes están realmente con Moreno y quiénes siguen con Correa? Mire, Estefi, yo creo que para empezar hay que aclarar que se votaba un cambio del orden del día. Es decir, no se iba a resolver en principio el fondo del tema tratado. Sin embargo, de aquello nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos una línea apegada a la Constitución, apegada a la ley. Hemos expresado ya de manera pública cuál es el punto de vista del Ejecutivo y, por supuesto, del presidente del partido, que es Lenín Moreno Garcés. Entonces, en esa línea de conducta, el día de hoy tenemos una sesión en horas de la tarde. Esa sesión en la Asamblea Nacional tiene una posición clara, concreta, concisa de parte de la línea de Alianza País y, por supuesto, del presidente del partido, y yo creo que es además coherente, absolutamente coherente con lo que ha pasado en el Ecuador en este último año, es decir, un gobierno que ha apostado a la transparencia, un gobierno que ha rescatado la decencia y sobre todo que cree profundamente en la independencia de poderes. Bueno, pero el gobierno sacó en la noche un comunicado rechazando la actuación de los asambleístas, dice, que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a principios de transparencia y de justicia. Es decir, la posición del gobierno y la posición que esperan de los morenistas es que no hace falta una autorización de la Asamblea, que el expresidente Correa debe rendir cuentas, debe responder ante la justicia. Yo creo que lo fundamental es que exista coherencia. Es decir, si hay un gobierno que defiende la transparencia, que defiende la justicia, que ha rescatado la decencia, digamos, no puede ser una actuación contraria de nuestro bloque de asambleístas. Y precisamente en esa línea de conducta, por eso el presidente del partido, Lenín Moreno, ha dicho exactamente cuál es su criterio, cuál es su punto de vista, y esa es obviamente la labor también de un liderazgo, ¿no? Ahora, es claro además que la Constitución en el artículo 120, y hay incluso antecedentes, recordará usted con el juicio a Yamil Maguad, es decir, hay antecedentes, hay jurisprudencia inclusive, en donde el artículo 120 no se aplica a exmandatarios, no se aplica a aquellas personas que ya no son o que ya no ejercen la máxima magistratura del país. Entonces, yo creo que además una posición coherente de nosotros como Ejecutivo y sobre todo de nuestra organización política es respetar absolutamente lo que plantea la Constitución y la ley. Yo creo que más claro no puede estar. Claro, pero nosotros ahora, obviamente no podemos claudicar frente a eso, ¿no? El artículo 120 al que usted hace referencia era con la Constitución anterior, ahora, claro, dice lo mismo, pero es el artículo 130 de la Constitución que dice, tendrá las siguientes atribuciones: autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República, cuando el juez competente lo solicite fundadamente. Ahora, solo dice del presidente y vicepresidente, no de expresidentes. Exactamente dice la Constitución actual, solo cambia el número de artículo. Entonces, la Asamblea no puede pronunciarse sobre la autorización, lo que procedería, pregunto, es decir, que no tiene facultad en el caso de un expresidente, que no le corresponde. No tiene facultad, en efecto, no tiene facultad, y no solamente eso, sino que, insisto, como usted lo ha expresado además con absoluta claridad, prácticamente se copia el artículo de la Constitución anterior, que era el 120, con la actual Constitución, que es el 130. Entonces, nuestra posición es absolutamente constitucional. Ojo, esto no quiere decir que nosotros estamos presionando o queremos intervenir en otras funciones del Estado, todo lo contrario. Nosotros no creemos en la persecución, pero sí creemos en la independencia de funciones y en la aplicación de la justicia plena. Hemos dicho varias veces como gobierno nacional, nos hemos aliado a la verdad, que sea por sobre todas las cosas la verdad la que prevalezca y sobre todo que se pueda expresar de manera abierta y pública en todo el país, ¿no? El asunto político, más allá de las posiciones a favor o en contra o de quién se trata, tiene relevancia porque deja sentado un presidente. En caso de que la Asamblea crea que le corresponde dar autorización, aún si el funcionario público ya no tiene inmunidad, si ya no está en funciones, usted citaba los casos de Noboa, del expresidente Maguad, se los enjuició sin autorización. Si bien era otra Constitución, la actual habla de autorizar igual solo si se trata del presidente. Pero ¿qué precedente estaría dejando la Asamblea?
Sería un precedente nefasto, sería atentatorio con la Constitución y mire, yo creo que hay que contrastar inclusive dos posiciones que se han dado ya como jurisprudencia en casos similares. El caso Maguad, la Asamblea se inhibe, es decir, no llega a conocer la petición en este caso de la Corte Nacional de Justicia. Y en el caso del ex vicepresidente Glass, cuando estaba en funciones, se pronuncia la Asamblea de manera unánime, digamos, autorizando el enjuiciamiento de carácter penal. Es decir, son dos figuras que están plenamente establecidas, hay antecedentes, no hay para qué confundirse y por eso nosotros también, como corresponde y como debe ser, hemos definido cuál es la línea de conducta que debería evidentemente asumir nuestro bloque legislativo. En el comunicado el gobierno dice que es momento de demostrar quiénes quieren un cambio o quienes quieren solapar las vergonzosas acciones del pasado. Escuchábamos a asambleístas de Alianza País justificar su decisión, decían haber votado en contra porque ya estaba previsto para hoy esa votación, que para qué el apuro, para qué el cambio en el orden del día. Entonces, de ser así, hoy sí habrían los 70 votos que se necesitan. Mire, yo creo que además de lo dicho en el comunicado, es un momento histórico. Es un momento histórico porque creo que el país está en un proceso de cambio, un proceso de transformación, en un proceso sobre todo de transparencia y de independencia de las funciones del Estado, que yo creo que es vital para el ejercicio de una democracia plena. Entonces, en esa línea de conducta, nosotros creemos que nuestro bloque legislativo, aspiramos, por supuesto, que todos quienes conforman nuestro bloque legislativo se pronuncien en esa línea en horas de la tarde. El pronunciamiento de ayer del gobierno del Ecuador, refiriéndose a los morenistas disfrazados, porque finalmente eso es lo que están diciendo, ¿no debería ser un comunicado más bien del presidente de Alianza País, de Lenín Moreno, a sus compañeros de movimiento, de bancada? ¿Es un tema partidista o porque es un asunto del gobierno nacional? Mire, es la misma persona quien ejerce la máxima magistratura del país, quien conduce los destinos del país y es nuestro presidente del movimiento político. Yo creo que es fundamental además establecer una posición del Ejecutivo y tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido defendiendo en estos últimos meses. Independencia de las funciones del Estado, transparencia, honestidad, justicia, que la justicia prime e insisto, de ninguna manera esto implica persecución, porque vale la pena decirlo, porque por ahí se generan ciertos elementos para creer que se puede generar un proceso de victimización de alguien y no es esa nuestra intención. Nuestra intención es simplemente que salga a la luz pública con absoluta transparencia y eso se lo haga a través de los canales y del debido proceso en la función judicial. El secretario de Gestión Política, Paul Granda, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.